Saludos a todos y bienvenidos a otra video lección de PrepMir. Vamos a tocar de nuevo la parte 2 de hipertensión arterial. La parte anterior fue la primera y ahora esta es la segunda. Y ya ustedes saben, es que es un tema bastante importante y no solo sale bastante en los exámenes de residencias médicas de España, sino que salen los exámenes de residencias médicas de otros países y en gran manera, porque esta enfermedad representa un problema de salud demasiado considerable, de demasiada importancia, y es una causa muy frecuente de morbilidad y mortalidad, especialmente en la mayor población, o sea, la población de mayor edad. Comenzamos entonces discutiendo algunos aspectos generales del tratamiento de hipertensión. En el contexto de la terapia de hipertensión, reconocemos dos estrategias principales a saber. Primero están las intervenciones del estilo de vida, que incluyen, por ejemplo, dejar de fumar, perder peso y hacer ejercicio físico, y la terapia farmacológica. Y a pesar de la indudable eficacia de las intervenciones del estilo de vida para reducir la presión arterial, la mayoría de los pacientes aún necesitarán iniciar la terapia con medicamentos. La terapia farmacológica de la hipertensión se basa en una evidencia sólida, resultando en numerosos ensayos clínicos aleatorizados producidos a lo largo del tiempo. Varios metaanálisis han demostrado que una reducción de la presión arterial sistólica, o sea, la PAS, de 10 milímetros de mercurio y de la enfermedad arterial periférica de 5 milímetros de mercurio se asocia a una reducción significativa de la muerte por todas las causas, ya sean eventos cerebrovasculares mayores, eventos coronarios, ictus e insuficiencia cardíaca. Y estos efectos son constantes independientemente del grado de hipertensión, el nivel de riesgo cerebrovascular, la comorbilidad, edad, sexo y etnia. Esta tabla muestra el cutoff por encima del cual está indicado el inicio de la terapia antihipertensiva en los distintos grupos de edad. Como puede verse, en todos los pacientes con edades comprendidas entre los 18 y los 79 años, independientemente de las comorbilidades, se debe iniciar el tratamiento antihipertensivo, tras la detección de una presión arterial mayor o igual a 140-90 milímetros de mercurio. Por otro lado, los sujetos con edad de mayor a 80 años o igual, el inicio de la terapia antihipertensiva está indicado únicamente con los valores de presión arterial mayores o iguales a 160-90. Sin embargo, cabe señalar que la edad cronológica representa muchas veces un mal sustituto de la edad biológica, debiendo siempre tenerse en cuenta los conceptos de fragilidad e independencia, dada su importante influencia en la tolerabilidad. En pacientes con eventos cerebrovasculares se debe considerar la terapia incluso en presencia de presión arterial normal alta. En sujetos con una presión arterial normal alta, está indicado ofrecer consejos sobre el estilo de vida, dado el riesgo potencial de la progresión de la hipertensión. La terapia farmacológica, por otro lado, no se recomienda. En pacientes con hipertensión de grado 1, el inicio de la terapia farmacológica depende sustancialmente del riesgo cerebrovascular. En pacientes de alto o muy alto riesgo de los mismos, la terapia con medicamentos debe iniciarse de inmediato. Finalmente, en la hipertensión del grado 2 y 3, la terapia farmacológica debe iniciarse de inmediato junto con las intervenciones del estilo de vida en todos los pacientes, independientemente del riesgo cardiovascular. Las decisiones sobre el inicio de la terapia antihipertensiva, como acabamos de ver, no deben basarse únicamente en el nivel de riesgo cardiovascular, ya que la instauración precoz de un tratamiento adecuado en pacientes hipertensos de riesgo bajo a moderado permite prevenir la acumulación de alta incidencia en fracasos de tratamiento. Veamos concretamente qué intervenciones en el estilo de vida están indicadas en el tratamiento de la hipertensión arterial. Un estilo de vida saludable que incluye, por ejemplo, la reducción del consumo de sal y alcohol, la abolición del tabaquismo, la realización de la actividad física, dieta sana y equilibrada, tiene varios efectos beneficiosos en la salud global. En particular, le permite prevenir el desarrollo de hipertensión, reducir el riesgo cardiovascular, prevenir o retrasar la necesidad de terapias farmacológicas en hipertensos de grado 1 e implementar los efectos en la farmacoterapia.
En cualquier caso, las intervenciones del estilo de vida no pueden y nunca deben retrasar el inicio del tratamiento farmacológico en pacientes con un alto riesgo cardiovascular, claro. Sin embargo, un problema importante sigue siendo la escasa adherencia de los pacientes a los consejos sobre el estilo de vida, lamentablemente. Existe evidencia importante acerca de la relación causal entre la ingesta de sodio y la presión arterial, considerando, de hecho, que el consumo excesivo de sal, mayor a 5 gramos por día, ha demostrado tener un efecto importante en la presión arterial, además de ser asociado con una mayor prevalencia de hipertensión y un aumento de la presión arterial sistólica relacionado con la edad. Se ha demostrado que una reducción de aproximadamente 1,75 gramos de sodio al día se asocia con una reducción media de la presión arterial en 4,2 milímetros de mercurio y la diastólica de 2,1 milímetros de mercurio en la población general. Mientras que los hipertensos, el efecto es aún más marcado, con una reducción de 5,4 y 2,8 milímetros de mercurio respectivamente. El efecto tiende a ser mayor en poblaciones de raza negra, ancianos y pacientes con diabetes también. Las pautas recomiendan limitar la ingesta de sodio a menos de 2 gramos por día, equivalente a unos 5 gramos de sal de mesa o una cucharadita. También es importante instruir a los pacientes para que presten atención a la llamada sal oculta, particularmente los alimentos producidos industrialmente. Existe una asociación positiva lineal entre el consumo de alcohol, la presión arterial, la prevalencia de la hipertensión arterial y el riesgo cardiovascular. Sin embargo, la reducción del consumo de alcohol tiende a tener un efecto modesto sobre la presión arterial, mientras que tienen un impacto beneficioso importante sobre la salud cardiovascular. Las guías recomiendan limitar el consumo de alcohol a menor a 14 unidades de alcohol por semana en hombres y a menor o igual de 8 unidades en mujeres. Y te recordamos también que una unidad de alcohol corresponde aproximadamente a una cerveza pequeña o una copa de vino. También se recomienda evitar el consumo excesivo de alcohol, que ha demostrado tener un fuerte efecto en la presión arterial. Es importante que todos los pacientes hipertensos observen una dieta sana y equilibrada, y esta incluye aumentar el consumo de cereales integrales, frutas y verduras y legumbres, productos lácteos bajos en grasa y los ácidos grasos insaturados. Contextualmente está indicado para reducir el consumo de carne roja y ácidos grasos saturados, por ejemplo la mantequilla, y moderar el consumo de alcohol y el vino con las comidas. La dieta mediterránea se asoció con una reducción del riesgo cerebrovascular y de muerte por todas las causas, además de tener un efecto importante en la reducción de la presión arterial, la glucemia y los niveles de lípidos. Como se puede observar en la imagen, en la base de la pirámide estamos encontrando el ejercicio físico y el control de peso junto con la alimentación, y esos forman parte de los pilares para mejorar la salud del paciente hipertenso. El sobrepeso y la obesidad se asocian con un mayor riesgo de muerte cerebrovascular y por todas las causas, así como con hipertensión. Una reducción del peso corporal de 5,1 kilogramos da como resultado una reducción media de la presión arterial sistólica y de la presión arterial diastólica de 4,4 y 3,6 milímetros de mercurio respectivamente. Aunque no está muy claro el objetivo óptimo, las guías recomiendan mantener un IMC entre 20 y 25 kilogramos por metro cuadrado en sujetos menores de 60 años y en la circunferencia abdominal menor a 94 centímetros en hombres y menor a 80 centímetros en mujeres. En sujetos con sobrepeso y obesos se recomienda la pérdida de peso para controlar los factores de riesgo metabólicos, aunque la estabilización de peso puede ser un objetivo razonable en muchos pacientes. La actividad física da como resultado un aumento agudo de la presión arterial, especialmente seguido de una disminución transitoria de la presión arterial por debajo de los niveles basales. El ejercicio aeróbico regular, por ejemplo, caminar, trotar, andar en bicicleta y nadar, tiene importantes beneficios en términos de la prevención y el tratamiento de la hipertensión, además de reducir el riesgo cerebrovascular y la mortalidad.
La guía recomienda que los sujetos hipertensos realicen al menos 30 minutos de ejercicio de intensidad moderada 5 a los 7 días de la semana. Y en adultos sanos puede estar indicado adicionalmente un aumento gradual de la actividad física aeróbica, 300 minutos a la semana de ejercicio de intensidad moderada y 150 minutos a la semana de ejercicios de alta intensidad. Aunque la prevalencia del tabaquismo está disminuyendo en la mayoría de los países europeos, sigue siendo alta, y aquí lo tenemos, alrededor del 25 al 35% de los fumadores. El tabaquismo se asocia con valores más elevados de presión arterial tanto en sujetos normotensos como en sujetos hipertensos que no reciben el tratamiento. Dado que el tabaquismo ocupa el segundo lugar después de la hipertensión como un contribuyente a la carga total de la enfermedad, dejar de fumar es probablemente la medida más eficaz para esta prevención de esta enfermedad. Es importante que cada paciente hipertenso sea investigado en cada visita con consumo de tabaco y se brinde un asesoramiento cuidadoso sobre su cesación. Cabe recordar que la combinación de un apoyo conductual con farmacoterapia, sobre todo varenicline, ya sea una terapia de reemplazo combinada con nicotina, pues aumenta las probabilidades de éxito en un 70 a un 100% en comparación con el asesoramiento médico solo. Ahora procedamos a hablar de la terapia con medicamentos. Este diagrama muestra los principales mecanismos fisiopatológicos implicados en la regulación de la presión arterial que, recordamos en pocas palabras, representan el producto del gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica total. Y los principales fármacos antihipertensivos incluyen los vasodilatadores directos y los bloqueadores de los canales de calcio, los bloqueadores beta, que al reducir la frecuencia cardíaca y la contractilidad actúan reduciendo el gasto cardíaco, los bloqueadores alfa, los simpaticolíticos centrales, que estos inhiben y reducen la presión arterial actuando sobre el gasto cardíaco, sobre la resistencia vascular periférica. También están los sartanes y los inhibidores de la ECA, que entran en la categoría de moduladores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides, que inhiben los efectos de la aldosterona, y los diuréticos, que actúan directamente sobre la excreción de sodio, modulando el volumen circulante. De todas las clases de los fármacos disponibles, las directrices recomiendan principalmente 5 para el tratamiento de la hipertensión, y es inhibidores de la ECA, los sartanes, betabloqueadores, bloqueadores de los canales de calcio y diuréticos tiacídicos, que son similares a las tiazidas. Y estos se deben a su capacidad demostrada para reducir la presión arterial y reducir los eventos cerebrovasculares, así como su equivalencia en términos de reducción de la mortalidad y la morbilidad cerebrovascular. Y las otras clases farmacológicas, además de haber sido por lo menos estudiadas en ensayos clínicos aleatorizados, se sabe que están asociadas con mayores efectos secundarios. Por ello, actualmente su papel está ligado a los aditivos en la terapia de pacientes cuya presión arterial no puede controlarse adecuadamente mediante combinaciones de las 5 clases farmacológicas principales. Analicemos entonces las características más destacadas de las 5 clases principales de fármacos que se recomiendan para el tratamiento de la hipertensión arterial. Los inhibidores de la ECA están incluidos juntos con los sartanes en la categoría de fármacos moduladores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. En particular, estos fármacos actúan inhibiendo la actividad de la ECA, que ya sabemos de sobrado que es la ECA, que es la enzima involucrada en la conversión de la angiotensina 1 a la angiotensina 2 y en la degradación de la bradicidina, y por tanto, perdón, de la bradicinina, exacto. Por tanto, estos ejercen su efecto antihipertensivo reduciendo los niveles circulantes de la angiotensina 2 y aumentando los de bradiquinina. Los inhibidores de la ECA se administran por vía oral, generalmente una vez al día, experimentando un extenso metabolismo de primer paso que implica su activación, ya que casi todos ellos son profármacos. Su eliminación se produce por vía renal, aunque es necesaria una modificación de la posología, y solo para el enalapril, el lisinopril y el ramipril para estos.
Tanto los inhibidores de la ECA como los sartanes pueden atravesar la placenta, por lo que su uso en el embarazo está contraindicado. Y los principales efectos adversos están aquí incluidos en la tabla, como hipotensión, hiperpotasemia, insuficiencia renal, edema angioneurótico, entre otros. Y claro que vamos a hablar de los sartanes. Actúan como antagonistas de los receptores de la AT1 en la angiotensina 2, inhibiendo su efecto vasoconstrictor y al promover la unión de la angiotensina 2 a los receptores AT2, que a su vez median la vasodilatación. A diferencia de los inhibidores de la ECA, los sartanes interfieren en el metabolismo de la bradycinina y son fármacos con una biodisponibilidad menor del 50% metabolizados por el hígado por varios citocromos, que en este caso es el 3A4 para los sartán. Y a tener en cuenta para posibles interacciones medicamentosas esto. La eliminación es tanto por la vía hepática como renal, aunque los ajustes de dosis son necesarios para el candesartán. Los efectos secundarios son superponibles a los de IECA, aunque recuerdan la menor incidencia de tos seca y edema angioneurótico. Tenemos los bloqueadores de los canales de calcio, que son una gran clase de fármacos que actúan como bloqueadores de los canales de calcio, dependientes del voltaje, claro, evitando la entrada de calcio en las células musculares, y se distinguen por las nodihidropiridinas, que son casi exclusivamente canales selectivos de cardiomiocitos, ejerciendo su efecto antihipertensivo a través de la reducción del gasto cardíaco, y las CB-dihidropiridinas, que están mostrando la selectividad de los canales expresados por el músculo lisovascular. Se trata de drogas administradas por vía oral y poseen un metabolismo hepático extenso, especialmente mediado por el mismo citocromo que mencionamos la anterior ocasión. Entonces, la vida media de estos fármacos varía ampliamente, desde 3,5 horas en el diltiazem a 5 horas en el verapamilo. Y por si se olvidaron del citocromo, es el 3A4. Los principales efectos adversos se los dejo en la tabla. Tenemos los diuréticos tiacídicos y similares a las tiacidas, que son fármacos que actúan yendo a bloquear el cotransportador de sodio-cloro al nivel del túbulo contorneado distal, y de esta manera aumentan la excreción de sodio, potasio y magnesio, en lugar de reducir la excreción de calcio y uratos. Son fármacos de administración oral que se eliminan por una filtración renal, y es importante en este contexto recordar que las tiacidas muestran una baja eficacia para el filtrado glomerular, que es menor a 45 mililitros por minuto, resultando ineficaz para valores de filtración menores de 30 milímetros por minuto. Su principal ventaja radica en su capacidad para prevenir el desarrollo de insuficiencia cardíaca. Los principales efectos secundarios se les deja aquí. Y tenemos los bloqueadores beta, que son una gran clase de medicamentos que, como su nombre lo indica, funcionan al bloquear los receptores beta-adrenérgicos en diferentes niveles. De hecho, ejercen su acción antihipertensiva al inhibir el tono simpático central, al reducir el gasto cardíaco gracias a su efecto cronotrópico e inotrópico negativo, reducir la secreción de renina y reducir la secreción de sodio. Y suele administrarse por vía oral, y la vida media es muy variable dependiendo de la molécula. La eliminación puede tener lugar por cierto límite hepático, ya sea por el metoprolol o el propanolol, o renal por el atenolol o el carvedilol. Su principal ventaja está relacionada con su capacidad para reducir el riesgo de accidente cerebrovascular e insuficiencia cardíaca. Y aquí tenemos los efectos secundarios, como siempre, en la tabla. Bueno, entonces, dada la amplia equivalencia entre las diferentes clases de fármacos en la reducción de la mortalidad, la elección de la clase a utilizar en el tratamiento de la hipertensión estará relacionada tanto con los posibles indicadores específicos como las contraindicaciones en su administración. Así que espero que se hayan leído bien las contraindicaciones. La tabla muestra las principales contraindicaciones absolutas y relativas, en caso de que no lo leíste bien, para las 5 clases principales de medicamentos utilizados para el tratamiento de la hipertensión. Los diuréticos generalmente están contraindicados en pacientes con gota debido a su efecto hiperuricémico.
También deben usarse con precaución en pacientes con disonía y en aquellos con unos trastornos metabólicos bastante prominentes. Los betabloqueantes generalmente están contraindicados en pacientes con asma o EPOC debido al potencial efecto broncoconstrictor que tienen, así como en pacientes con bradicardia o con bradiarritmias. En estos últimos también está contraindicado el uso de DHP y también deben evitarse la presencia de la fracción de eyección reducida. Los inhibidores de la ECA, por último, deben evitarse durante el embarazo. También deben evitarse en la hiperpotasemia y en la estenosis renal bilateral. Las guías actuales, como vamos a ver más adelante, limitan el uso de la monoterapia a unas pocas clases de pacientes, indicando así la terapia combinada como una estrategia de primera línea en la mayoría de los sujetos. En este sentido, es importante reconocer y conocer, al menos a grandes rasgos, qué combinaciones pueden ser las más adecuadas para su uso en la práctica clínica. Del esquema mostrado podemos reducir y podemos deducir que la única combinación no recomendada es IECA y sartanes, ya que de hecho solo se ha demostrado que aumenta los efectos secundarios en las altas tasas de interrupción. En general, las combinaciones de un inhibidor del SRAA y de inhibidor ECA, que en este caso sería losartán, con un diurético o un bloqueador de canales de calcio, se aprovecha la sinergia entre estas clases y de hecho los diuréticos y los BCC, al reducir el volumen circulante, median un aumento de los niveles de renina circulante, potenciando así los efectos de los inhibidores de la ECA y los sartanes. Como veremos, los bloqueadores beta se utilizan actualmente principalmente en presencia de indicaciones terapéuticas específicas. El tratamiento de la hipertensión está cargado de problemas importantes que limitan en gran medida su impacto en la mortalidad y en la morbilidad global. En la actualidad, de hecho, solo el 40% de los hipertensos reciben terapia y el 35% de los pacientes en tratamiento presentan una presión arterial adecuadamente controlada. Y las razones detrás de estos números se encuentran en los siguientes aspectos. 1. La pobre eficacia de las terapias disponibles y el aspecto de la poca importancia, de hecho que se considera que solo el 5 al 10% de los pacientes muestran resistencia a la terapia. La 2 es una tendencia a la inercia terapéutica y fracaso del médico para titular adecuadamente la terapia. La 3 es la pobre adherencia a la terapia, que resultó ser menor o igual al 50% de los pacientes en algunos estudios. El 4 es poco uso de las terapias combinadas, que a menudo son necesarias para el logro de objetivos adecuados de la presión arterial. Y el 5 es la complejidad de las terapias farmacológicas, lo que tiende a influir negativamente en la adherencia del tratamiento, que de hecho resulta ser inversamente proporcional al número de pastillas a tomar. De lo anterior, una estrategia de tratamiento eficaz es primero fomentar el uso de terapias combinadas, especialmente si es necesario perseguir objetivos de presión arterial más estrictos, preferir el uso de píldoras de combinaciones únicas con el fin de mejorar la adherencia y seguir algoritmos simples, universales y pragmáticos. El algoritmo terapéutico propuesto por las últimas guías se basa en los siguientes puntos, que es comenzar la terapia con uno en la mayoría de los pacientes para mejorar la velocidad, la eficiencia y la previsibilidad del control de la presión arterial. 2. Preferir las combinaciones que incluyan un bloqueador del sistema renina-angiotensina-aldosterona junto con un bloqueador de los canales de calcio o diurético. El 3. Emplear en pacientes HPN grado 1, bajo riesgo, con presión arterial menor a 150 milímetros de mercurio, y en pacientes con una presión arterial normal alta, de muy alto riesgo, y en pacientes ancianos frágiles. También emplear una píldora de acción única con 3 medicamentos en caso de no comprobar con la combinación doble, y para agregar espironolactona en caso de hipertensión resistente se le agrega, a menos que haya contraindicaciones. Emplear otras clases de drogas en los casos raros en los que la presión arterial no está controlada por las terapias anteriores.
Entonces, veamos la estrategia central para el tratamiento de la hipertensión y en el primer paso terapéutico implica la combinación doble de una IECA con un sartán o un bloqueador de canales de calcio diurético tiazídico, prefiriendo el uso del fármaco único. Y es posible considerar la monoterapia en pacientes de hipertensión grado 1 de bajo riesgo. Y en caso de megafonía descontrolada, se puede ir al paso 2, que prevé una adición de un tercer fármaco, que ya sea un bloqueador de los canales de calcio o un diurético, según lo que se utilice en primera línea. Y en caso de mayor falta de control de la presión arterial, pues entonces hablamos de una hipertensión resistente, de la que hablaremos con más detalle más adelante. Y recordamos que se debe considerar el uso de los bloqueadores beta en cualquier caso terapéutico si existe una indicación específica para su uso. Por ejemplo, insuficiencia cardíaca, angina, POTS-IAM o fibrilación auricular. Una vez establecida la terapia antihipertensiva, es necesario tener una idea clara de los objetivos de la presión arterial a perseguir. El primer objetivo es reducir la presión arterial a valores inferiores a 140-90 milímetros de mercurio en todos los pacientes. Posteriormente se deben calibrar los objetivos de presión arterial según la edad y las comorbilidades. En todos los pacientes menores a 65 años se recomienda alcanzar el objetivo de 130 milímetros de mercurio o incluso inferior en la presión arterial sistólica si se tolera, pero evitando los valores menores a 120 milímetros de mercurio, ya que se correlacionan con un mayor riesgo de episodios hipotensivos y un mayor aumento de la mortalidad, ya que la hipotensión es más peligrosa que la hipertensión. Por el contrario, en sujetos con una enfermedad renal crónica está indicado mantener una presión arterial sistólica en 130-139. En pacientes mayores o iguales a 65 años, en cambio, está indicado mantener la presión arterial sistólica en 130-139 independientemente de las comorbilidades. En la diastólica ya las guías indican cómo se debe mantener esta en el rango de 70-79 independientemente del nivel de riesgo y las comorbilidades. Hagamos ahora una pequeña referencia a las terapias con dispositivos, estableciendo terapias intervencionistas no farmacológicas. Aquí incluimos el estímulo vasoreceptor de la carótida y este, como su nombre lo indica, actúa estimulando el reflejo vasoreceptor mediado por una reducción de la presión arterial. Y a lo largo de los años se han desarrollado dispositivos de nueva generación para mejorar su perfil de seguridad. Actualmente, sin embargo, no hay ECA que hayan definido su eficacia a largo plazo. También está la denervación renal, que implica la ablación transcatéter de las fibras perivasculares renales y encuentra su justificación en la importancia de los inhibidores de la NAO para influir en la resistencia vascular renal. Y la liberación de la renina y la reabsorción de sodio también, además de la hipertonicidad simpática que se encuentra en los pacientes hipertensos y en el conocido efecto de la presión de las fibras aferentes renales. No obstante, la evidencia clínica que respalda este procedimiento es contradictoria. También tenemos la anastomosis arteriovenosa ilíaca central, es decir, la creación de un conducto de calibre fijo entre la arteria y la vena ilíaca externa por medio de un stent, y este es determinado por el shunt de la sangre arterial. Actualmente no se recomienda ningún enfoque intervencionista para el tratamiento de rutina de la hipertensión, excepto en el contexto de ensayos clínicos. Muy bien, ahora sí, toquemos la hipertensión resistente. Se define como hipertensión resistente a la respuesta de valores de presión arterial mayores o iguales de 190 milímetros de mercurio, a pesar de la aplicación de intervenciones adecuadas en el estilo de vida y el establecimiento de una correcta terapia farmacológica que incluye más o igual a 3 fármacos de dosis óptimas, incluido al menos un diurético. En cambio, se define como la hipertensión refractaria el reconocimiento de valores de presión arterial mayores de 140-90 o iguales, siempre confirmado por medidas fuera de la oficina, a pesar del establecimiento de una terapia antihipertensiva con más de 5 clases de drogas diferentes. Algunas definiciones importantes se resumen esquemáticamente en la tabla.
En concreto, hablamos de hipertensión controlada en caso de valores de presión arterial menores a 140/90, hipertensión no controlada en caso de los valores que habíamos hablado en la diapositiva anterior, pero con una terapia de 1 o 2 fármacos, hipertensión resistente en caso de 3 fármacos, hipertensión resistente controlada en caso de unos valores de presión arterial inferiores a 140/90 en terapia con al menos 4 fármacos, e hipertensión refractaria en caso de valores de presión arterial mayores o iguales a 140/90 milímetros de mercurio en terapia con al menos 5 medicamentos después de al menos 6 meses de terapia en un centro especializado. Por lo tanto, para definir un paciente como hipertenso resistente es necesario confirmar el reconocimiento de valores de presión arterial mayores o iguales de 140/90 milímetros de mercurio con mediciones fuera del consultorio vía mapa, por ejemplo, confirmar la titulación en el paso 2 y la composición de la farmacoterapia, recordando que los fármacos deben administrarse a dosis máxima posible o tolerable y que debe incluirse al menos un diurético. El 3 es confirmar la adherencia de las intervenciones del estilo de vida, por ejemplo, la restricción de sodio, la moderación del alcohol y todas las otras que dijimos en anteriores slides. 4. Confirmar la adherencia a la farmacoterapia. 5. Descartar las causas de pseudoresistencia. Y 6. Excluir causas de hipertensión secundaria. Si se cumplen estos criterios, la prevalencia de hipertensión resistente es menor al 10%. Varias causas de hipertensión pseudoresistente deben evaluarse y descartarse antes de confirmar el diagnóstico de hipertensión resistente, como la mala adherencia terapéutica, que recordamos que nos preocupa hasta el 50% de los pacientes, ya que estos 50% tienen esa mala adherencia. También está el efecto de la bata blanca, que comúnmente es encontrado en tales pacientes. También la medición incorrecta de la presión arterial, las calcificaciones vasculares braquiales extensas, especialmente en pacientes ancianos, la inercia del clínico, lo que puede resultar en dosis inadecuadas o combinaciones irracionales de fármacos antihipertensivos. Y también es importante descartar otras condiciones que son la mala adherencia a las intervenciones del estilo de vida, la interferencia de otras drogas, que pueden ser medicamentos presores y antinatriuréticos, medicamentos recetados para otras afecciones, o medicamentos a base de hierbas, por ejemplo, o uso recreativo de drogas. También está la apnea obstructiva del sueño, que a menudo, pero no invariablemente, está asociado con la obesidad, la hipertensión secundaria y el HMOD avanzado, especialmente en la enfermedad renal crónica. Considerando que la prevalencia de hipertensión resistente es menor al 10% de los pacientes en terapia, es bueno tener en cuenta algunas de las principales características del paciente tipo la hipertensión resistente, que suele asociarse al género masculino, edad avanzada, especialmente mayor a 75 años, la ascendencia africana, ingesta elevada de sodio. Además, se trata de pacientes con una presión y con un cuadro típico de hipertensión crónica no controlada. Y el paciente con una hipertensión resistente también suele presentar múltiples comorbilidades, como los daños a órganos mediante la hipertensión, que ese es HMOD, particularmente la hipertrofia ventricular izquierda o la enfermedad renal crónica. También está la obesidad y la diabetes mellitus, la aterosclerosis y el endurecimiento aórtico, la hipertensión sistólica aislada y una puntuación que da como total mayor al 20%. El diagnóstico de hipertensión resistente requiere información detallada sobre la historia fisiológica, incluyendo el estilo de vida, ingesta de sodio y alcohol, sustancias y drogas que interfieren en el sueño, la terapia farmacológica, en particular sin naturaleza y dosis de antihipertensivos tomados, el examen físico, que es dirigido a la búsqueda de signos de enfermedad a órganos por hipertensión o hipertensión secundaria, las pruebas de laboratorio, que se investigan unas anomalías electrolíticas como hipopotasemia, comorbilidades como diabetes, daño orgánico como disfunción renal, y confirmar la adherencia a la medicación, que es un aspecto tan crucial como difícil de investigar en la práctica clínica. Es de fundamental importancia que se excluyan las formas de NPD secundaria en sujetos con hipertensión resistente.
Una estrategia terapéutica efectiva para la hipertensión resistente debe incluir un esfuerzo en las intervenciones en el estilo de vida, especialmente la reducción de la ingesta de sodio, la interrupción de cualquier terapia que interfiera si es posible y la adición secuencial de fármacos antihipertensivos en la triple terapia inicial. El tratamiento de elección en estos pacientes debe incluir el bloqueo de los efectos de la aldosterona mediante un antagonista de los receptores de mineralocorticoides, en particular la espironolactona. El problema de este fármaco está relacionado con la tolerabilidad en relación a sus efectos antiandrogénicos que pueden provocar mastodinia, ginecomastia, impotencia en el hombre e irregularidades menstruales, en la mujer. En pacientes que no pueden tolerar la espironolactona, se puede reemplazar por otro antagonista de los receptores de mineralocorticoides con un bloqueador de canales de calcio como la amilorida y recordando observar las mismas precauciones para la espironolactona. Alternativamente, las guías indican la posibilidad de aumentar la dosis de tiazidas o introducir un diurético de asa en la terapia. En última instancia, los sujetos que no pueden tolerar las terapias anteriores, particularmente la espironolactona, puede estar indicada la adición de un fármaco modificado, y estos medicamentos, aunque no son tan efectivos como la espironolactona, han producido reducciones significativas de los niveles de presión arterial. La imagen resume el abordaje diagnóstico terapéutico de hipertensión resistente y sus fenotipos asociados. La terapia antihipertensiva debe seguir los pasos indicados, comenzando así con asociaciones de diuréticos tiazídicos, bloqueadores de la renina-angiotensina-aldosterona y los bloqueadores de los canales de calcio, para luego agregar un antagonista del receptor de mineralocorticoides o reforzar la terapia con diuréticos. En caso de una mayor falta de control, es posible considerar la adición de bisoprolol, reservando la clonidina solo en la última línea. Los pacientes con una hipertensión controlada, especialmente aquellos con hipertensión resistente controlada, deben ser cribados de la presencia de la hipertensión enmascarada no controlada como condición asociada a un riesgo cardiovascular muy alto. Por el contrario, los pacientes con hipertensión no controlada deben someterse a un cribado de hipertensión pseudoresistente. Entonces, aquí en el penúltimo capítulo de esta lección tratamos el tema de las emergencias y las urgencias hipertensivas. Una emergencia hipertensiva se define como una condición caracterizada por hipertensión severa, grado 3, es decir, con una presión arterial mayor o igual a 180-110 milímetros de mercurio, asociado a un daño a órganos por hipertensión agudo, a menudo potencialmente mortal, que requiere una intervención inmediata pero cautelosa para reducir la presión arterial, que es normalmente por el uso de posiblemente algunos fármacos que vamos a decir a continuación. En cambio, hablamos de una urgencia hipertensiva, siempre refiriéndonos a cuadros de hipertensión severa que llevan al paciente a acceder al servicio de urgencias sin ninguna evidencia de daño a órganos diana aguda. Y esta condición, aunque requiere de una reducción de la presión arterial, por lo general no requiere de una hospitalización, considerando el hecho de que el control de la presión arterial a menudo se obtiene mejor con unos medicamentos administrados por vía oral. Describimos algunas de las presentaciones típicas de las emergencias hipertensivas, que es primero la hipertensión maligna, que es caracterizada por una hipertensión severa, usualmente de grado 3, asociada con cambios en el fondo de ojo, que sería la hemorragia en llamas o el papiledema, microangiopatía también, coagulación intravascular diseminada, encefalopatía en el 15% de los casos, insuficiencia cardíaca aguda o lesión renal aguda. El término maligno se refiere a mal pronóstico de los pacientes no tratados. La hipertensión severa, asociada con otras condiciones clínicas, requiere una reducción urgente de la presión arterial, como una disección de aórtica aguda, una isquemia miocárdica aguda y insuficiencia cardíaca aguda. También está la crisis hipertensiva de feocromocitoma, que es normalmente provocada por tomar medicamentos como los betabloqueantes, metoclopramida, simpaticomiméticos opioides, etc. Tenemos la hipertensión severa del embarazo,
que es definido como un hallazgo de presión arterial mayor a 160/100 durante el embarazo. Preeclampsia también, que es una hipertensión asociada a proteinuria mayor de 0,3 gramos en 24 horas. Y el carrera, que especialmente resulta de una hemorragia intracerebral. Anteriormente se consideraba una emergencia hipertensiva cuando se asociaba con los valores de presión arterial marcadamente elevados. Actualmente, sin embargo, se recomienda un enfoque más cauteloso para la reducción de la presión arterial. La clínica de urgencias varía dependiendo de los órganos diana afectados por la elevación aguda de la presión arterial, pudiendo incluir un dolor de cabeza, mareos, vértigo, alteraciones visuales, otros déficits neurológicos que especialmente si son focales deben hacer una sospecha de un trazado en curso, un dolor torácico y disnea, y encefalopatía hipertensiva, generalmente caracterizada por el desarrollo de somnolencia, letargo, convulsiones tónico-clónicas y ceguera cortical. El estudio diagnóstico de los pacientes con una sospecha de emergencia hipertensiva debería incluir el examen de fondo de ojo, EKG de 12 derivaciones, electrolitos creatinina, prueba de embarazo en mujeres en edad fértil, LDH, aptoglobina para localizar alguna microangiopatía, etc. Hablando del manejo de los pacientes con emergencia hipertensiva, es bueno considerar primero algunos aspectos claves. En primer lugar, es necesario establecer cuál de los órganos está en cuestión y si requieren una intervención específica, además de una reducción de la presión arterial. También hay que identificar esas causas precipitantes que se puedan modificar la estrategia terapéutica, como el embarazo, un feocromocitoma, establecer el momento y el alcance de la presión arterial con el fin de garantizar un control eficaz, pero al mismo tiempo seguro de la presión arterial. También elegir qué terapias es necesaria también para reducir la presión arterial. En emergencias hipertensivas generalmente es preferible el uso de medicamentos con una vida media corta para ser administrados por vía intravenosa para asegurar una titulación cuidadosa de la respuesta de la presión arterial al tratamiento. De hecho, se debe evitar una reducción rápida e incontrolada de la presión arterial, ya que está potencialmente relacionada con complicaciones incluso graves. Los objetivos y los tiempos para la reducción de la presión arterial se muestran en la tabla, junto con los fármacos más adecuados para lograr esos objetivos. Como vemos, en todos los casos es necesario proceder a una reducción inmediata de la presión arterial, excepto en el caso de la hipertensión maligna, en la que se debe lograr el control de la presión arterial durante varias horas. En cuanto a los objetivos de presión arterial, se recomienda una reducción de la presión arterial media de alrededor de un 20-25% en el caso de hipertensión maligna y encefalopatía hipertensiva. En otros casos, sin embargo, está indicado reducir la presión arterial sistólica por debajo de 140 milímetros de mercurio, excepto en gestantes en las que se consideran objetivos menos estrictos. Las principales clases de fármacos empleados incluyen los bloqueadores beta y los bloqueadores de los canales de calcio. Sin embargo, debe recordarse que la terapia oral con inhibidores de la ECA y bloqueadores beta son en algunos casos muy efectivos en pacientes con hipertensión maligna. En el último capítulo hablamos de la hipertensión en algunos entornos clínicos particulares. Comencemos hablando de la hipertensión en la bata blanca y la enmascarada. En la última lección definimos la hipertensión de la bata blanca como un hallazgo de la presión arterial elevada en el consultorio, a pesar de una presión arterial normal fuera del consultorio en pacientes que no reciben terapia antihipertensiva. Luego mencionamos que dichos pacientes muestran una alta prevalencia de factores de riesgos dismetabólicos y daño orgánico asintomático, lo que hace que dichos pacientes muestren un mayor tiempo de eventos cerebrovasculares. La hipertensión enmascarada, por otro lado, nos referimos a una condición caracterizada por la detección de valores elevados de la presión arterial fuera del consultorio en presencia de valores normales de presión arterial en el consultorio.
siempre considerando pacientes que no estén en tratamiento antihipertensivo. También en este caso, dado el alto riesgo cerebrovascular, está indicado implementar intervenciones en el estilo de vida, controlando periódicamente la presión arterial con mapa y el otro dispositivo. A medida que los sujetos de estos pacientes se deben considerar la terapia con medicamentos para normalizar la presión arterial fuera del consultorio, considerando la titulación de antihipertensivos si la presión arterial no se controla adecuadamente. La prevalencia de la hipertensión, como se ve en la última lección, aumenta con la edad, alcanzando alrededor del 60% a partir de los 60 años y alrededor del 75% a partir de los 75 años. Desde hace varios años, la edad avanzada ha sido una barrera para el tratamiento de la hipertensión. Esto como consecuencia de las preocupaciones relacionadas con la mala tolerabilidad y los posibles efectos adversos de las terapias antihipertensivas en sujetos en los que los mecanismos para preservar la homeostasis de la presión arterial y la perfusión de los órganos vitales pueden ser más a menudo deficientes. Además, la terapia antihipertensiva en los ancianos presenta otros problemas críticos que son la revisión de más probabilidades de presentar una comorbilidad potencialmente empeorada por los antihipertensivos. Por lo general, podríamos tomar como ejemplo en estos casos la disfunción renal, la enfermedad vascular aterosclerótica o la hipotensión ortostática. También la ingesta simultánea de otros fármacos que pueden interactuar negativamente con los antihipertensivos. También está la poca presentación de ensayos clínicos aleatorizados. De todos modos, la edad por sí sola no debería ser un obstáculo para la terapia antihipertensiva, ya que la hipertensión es un factor de riesgo importante incluso en los sujetos muy ancianos. En cuanto a la terapia de la hipertensión en los ancianos, se recomienda seguir el mismo algoritmo empleado en los sujetos más jóvenes, mientras que la terapia combinada está indicada como primera línea en los pacientes de 65 a 79 años. La monoterapia es apropiada para los pacientes mayores o igual de 80 años. Los objetivos de presión que se persiguen, como se ha visto anteriormente, son la consecución de una presión arterial sistólica de 130 a 139 milímetros de mercurio y diastólica menor a 80 si se tolera. También los valores para evitar la presión arterial sistólica menor a 130 milímetros de mercurio. En todos los pacientes de edad avanzada es fundamental un cuidadoso seguimiento clínico dirigido ¿para qué? Para detectar la posible aparición de hipotensión ortostática y otros elementos adversos. La función renal debe evaluarse periódicamente para descartar posibles disfunciones derivadas de la hipoperfusión renal. Salvo que sean necesarios para el tratamiento de patologías concomitantes, deben evitarse los diuréticos en asa y los bloqueadores alfa debido a su asociación con un mayor riesgo de caídas. A diferencia de lo que ocurre en los adultos, la definición de hipertensión en la infancia es completamente arbitraria, basándose de hecho en la distribución normal de la presión arterial en niños sanos y no en la morbimortalidad asociada a un determinado nivel de presión arterial. Dado que la presión arterial aumenta con la edad y el tamaño corporal de los niños, es imposible utilizar el cutoff para prevenir o para definir la hipertensión. A pesar de la falta de datos sólidos sobre los beneficios y costos de las pruebas de detención de rutina, las pautas de la Sociedad Europea de Hipertensión recomiendan medir la presión arterial en niños a partir de los 3 años de edad. Los niños considerados normotensos, es decir, una presión arterial con un percentil menor de 90, menor de 16 años, o de 130 a 85, mayor o igual a 16 años, deben ser evaluados cada 2 años. Y en caso de la detección de una presión arterial mayores a estos límites, está indicado repetir las mediciones. En caso de una normotensión, habrá que volver a medir la presión en los 2 años. En caso de una normal alta, en ausencia de daño orgánico, está indicado repetir la medición en 1 año. Y en caso de la hipertensión,
está indicado proceder con algunas investigaciones encaminadas a evaluar la etiología del mismo. Esta tabla muestra el cut-off para la medición de la normotensión, presión arterial normal alta e hipertensión infantil. La hipertensión infantil para individuos menores de 16 años de edad se define como el hallazgo persistente de valores de presión arterial sistólica y o diastólica de un percentil 95 para el sexo, la edad y la altura en al menos de tres mediciones separadas. Los niños con estas presiones promedio 90, pero por debajo del 95, se ubican en la clase de presión arterial normal alta. En sujetos mayores o igual de 16 años, por el contrario, el diagnóstico de hipertensión arterial y la presión arterial normal alta se basa en ellos. La hipertensión se clasifica en dos etapas. Aquí está en estadio 1, que es definido por el percentil mayor o igual a 95, pero inferior o igual a 99 y 5 milímetros de mercurio. La hipertensión en estadio 2, que es definida por un percentil mayor a 99 más 5 milímetros de mercurio. Y nuevamente la hipertensión en sujetos de 16 años de edad se clasifica de acuerdo con las guías actuales para adultos. La decisión sobre el inicio de la terapia farmacológica en la infancia no puede ser respaldada con ensayos, ya que la aparición de salir de la mortalidad y o morbilidad esperada en estos sujetos después de un tiempo prolongado es incompatible con la duración de un ensayo controlado. En consecuencia, las recomendaciones se formulan en analogía por lo que se ha demostrado en adultos. Particularmente en sujetos con una presión arterial normal alta, solo están indicados en intervenciones en el estilo de vida, pudiendo planearse el tratamiento farmacológico caso por caso en presencia de un daño orgánico. En caso de emergencia o una urgencia hipertensiva, por otro lado, es obligatorio el inicio inmediato de la terapia con medicamentos. En pacientes hipertensos, por otro lado, la decisión sobre el inicio de la terapia con medicamentos debe basarse en la presencia o ausencia de las condiciones concomitantes. En niños, si está indicado, se recomienda comenzar con la monoterapia del fármaco a la dosis más baja posible y titular para alcanzar los objetivos de la presión arterial. Si la presión arterial no alcanza el objetivo con una monoterapia sola, es posible considerar la transición a una terapia combinada. Hablemos ahora de la hipertensión en presencia de algunas de las condiciones más frecuentes asociadas a ella. En pacientes con diabetes mellitus se recomienda el tratamiento antihipertensivo ante valores de presión arterial mayores o iguales a 140-90 milímetros de mercurio, reduciendo finalmente la incidencia de micro y macrovascular, así como la mortalidad. En particular, la terapia antihipertensiva se asoció con una reducción significativa en la progresión de la enfermedad renal terminal, la retinopatía y la albuminuria. Las guías recomiendan iniciar la terapia antihipertensiva con la asociación de un inhibidor de la ECA o un sartán o un bloqueador de los canales de calcio o un diurético tiacídico, titulando la terapia según el algoritmo general. Este enfoque garantiza la presencia de un bloqueador de renina-angiotensina-aldosterona en la terapia, que se ha demostrado que se reduce en la albuminuria y en la aparición y en la progresión de la nefropatía diabética. También se debe considerar el uso de inhibidores de los cotransportadores de sodio a glucosa tipo 2 que han demostrado ser capaces de reducir la presión arterial en varios milímetros de mercurio, incluso en sujetos que ya están en tratamiento antihipertensivo. Al considerar la terapia antihipertensiva, se debe tomar en cuenta la alta incidencia de hipotensión ortostática en pacientes diabéticos. La hipertensión es un factor de riesgo importante para el desarrollo y la progresión de la enfermedad renal crónica, independientemente de la causa de la enfermedad renal. Se ha demostrado que la reducción de la presión arterial reduce significativamente la progresión a la enfermedad renal en etapa terminal, aunque existe cierta controversia con respecto a los efectos sobre los eventos cardiovasculares. Se recomienda iniciar un tratamiento antihipertensivo en pacientes con enfermedad renal crónica con valores de una presión arterial mayores o iguales a 140-90 milímetros de mercurio. El primer paso implica la asociación de un bloqueador
de renina-angiotensina-aldosterona con un bloqueador de los canales de calcio o un diurético y la presencia de un inhibidor de ECA o un sartán, de hecho, garantiza una mayor eficacia en la reducción de la albuminuria, por lo que es indispensable en todos los pacientes con una enfermedad renal crónica estos fármacos. El segundo caso es, y el tercer paso, que sigue los vistos anteriormente por el algoritmo terapéutico básico. Recuerde que los diuréticos tiacídicos deben reemplazarse por un diurético de asa, en preferencia del filtrado glomerular, que es menor a 30 milímetros por minuto. Existe una fuerte relación epidemiológica entre la enfermedad arterial coronaria y la hipertensión, considerando que aproximadamente el 25% del riesgo atribuible de infarto de miocardio está respaldado por la hipertensión y que por cada 10 milímetros de mercurio de reducción de la presión arterial sistólica hay una reducción del 17% de la enfermedad arterial coronaria. Por estas razones, la terapia antihipertensiva está indicada en todos los sujetos con una presión arterial mayor o igual a 140-90 milímetros de mercurio. El primer paso terapéutico en pacientes con estos consiste en una de las siguientes asociaciones, que es un bloqueador del sistema de renina-angiotensina-aldosterona con un bloqueador beta o bloqueador de los canales de calcio, bloqueador de los canales de calcio más diurético también puede ser, o beta bloqueante, o un beta bloqueante más un diurético. Y es posible considerar monoterapia en sujetos mayores a 80 años y o frágiles. Como segundo paso, se indica la asociación de 3 fármacos recomendados en primera línea, y el tercer paso es superponible a lo que vimos en el algoritmo general. La hipertensión es el principal factor de riesgo para el desarrollo de insuficiencia cardíaca, ya sea como consecuencia de la enfermedad arterial coronaria o como consecuencia del desarrollo de la disfunción diastólica y microcardioesclerosis. El tratamiento de hipertensión permite reducir la incidencia de insuficiencia cardíaca y hospitalizaciones relacionadas, especialmente con el uso de diuréticos, betabloqueantes, inhibidores de la ECA y sartanes. Además, la terapia permite la regresión de una hipertrofia ventricular izquierda, lo que resulta en una reducción de los eventos cardiovasculares y la mortalidad. En pacientes con una fracción de eyección de insuficiencia cardíaca, la terapia antihipertensiva debe iniciarse con una presión arterial mayor o igual a 140-90 milímetros de mercurio. El primer caso terapéutico implica la asociación de un bloqueador de renina-angiotensina-aldosterona con un diurético tiacídico. Esto está de acuerdo con las directrices de la ESC sobre insuficiencia cardíaca. La segunda línea, en cambio, prevé una asociación cuadrúpeda de un bloqueador renina-angiotensina con un diurético, un bloqueador beta y un antagonista del receptor de mineralocorticoides. Los fármacos contraindicados excluyen los alfalíticos y los agentes de acción central. Y recuerde que cuando no se requiere una terapia antihipertensiva, los valores de fracción de eyección en el tratamiento deben prescribirse de acuerdo con las guías de insuficiencia cardíaca. La hipertensión predispone la aparición de arritmias cardíacas, incluidas las arritmias ventriculares, aunque más comúnmente se asocia con el desarrollo de fibrilación auricular, que debe considerarse una manifestación de cardiopatía hipertensiva. Y en los pacientes hipertensos con una fibrilación auricular, el primer paso implica la asociación de un bloqueador de sistema renina-angiotensina-aldosterona con un beta bloqueador o un bloqueador de los canales de calcio, recordando que combinar rutinariamente bloqueadores beta con los canales de calcio no se recomienda debido a la posibilidad de una marcada reducción de la frecuencia cardíaca. Dada la penetrancia de la fibrilación auricular en muchos pacientes, se recomienda un bloqueador beta o de los canales de calcio. Y se ha demostrado también que los bloqueadores de los canales de calcio, por otro lado, reducen la incidencia de fibrilación auricular, pero no la recurrencia de la misma, paroxística o resistente. La hipertensión arterial es un factor de riesgo importante para el ictus hemorrágico, el ictus isquémico y en general para su recurrencia. Durante la hemorragia cerebral aguda es frecuente un aumento de la presión arterial asociado a un mayor riesgo de la expansión del hematoma, empeoramiento del pronóstico y por último muerte.
Dada la falta de observación de beneficios derivados de una reducción inmediata de la presión arterial en sujetos con hemorragia cerebral aguda, las guías contraindican esta práctica en presencia de una presión arterial menor a 120 milímetros de mercurio, a 220, milímetros de mercurio. Por el otro lado, en pacientes con hipertensión muy severa, o sea, mayor a 220 milímetros de mercurio, se debe considerar una reducción cuidadosa de la presión arterial a menor de 180 milímetros de mercurio por los posibles beneficios sobre la recuperación funcional a los 3 meses. Los beneficios de la reducción de la presión arterial en el ictus isquémico agudo son aún números claros, por lo que no se recomienda de forma rutinaria. En pacientes elegibles para la trombólisis intravenosa, se recomienda una disminución y un mantenimiento cuidadoso de los valores de presión arterial. Y la terapia antihipertensiva ha demostrado reducir el riesgo de ictus recurrente, por lo que en caso de este ictus previo está indicado el inicio del tratamiento de terapia respectivamente. La hipertensión arterial es la comorbilidad más frecuente en los pacientes con EPOC, teniendo en cuenta que estas condiciones coexisten alrededor del 2,5% de la población adulta. El tratamiento del EPOC con anticolinérgicos y agonistas beta 2, además, puede empeorar el control de la presión arterial. La presencia de EPOC tiene un fuerte impacto en la elección de los fármacos antihipertensivos, y las guías indican el uso de los bloqueadores como terapia de elección, sistema renina-angiotensina-aldosterona, o los bloqueadores de canales de calcio solos o en combinación. Sin embargo, se puede prestar especial atención al uso de algunas clases farmacológicas. Los beta bloqueantes, que mantienen su eficacia en términos de protección cerebrovascular, pueden afectar la función pulmonar residual y reducir la eficacia de estos mismos y reducir los beneficios de los LABA. Sin embargo, si se tolera, se ha demostrado que los bloqueadores beta selectivos beta 1 son seguros. Por otro lado, el uso de diuréticos no se recomienda de forma rutinaria. Después del inicio de la terapia antihipertensiva, es importante que el paciente sea revisado al menos una vez dentro de los primeros 2 meses para evaluar la eficacia y los posibles efectos adversos de la terapia antihipertensiva. Recordamos que la terapia combinada debe reducir dentro de 1 a 2 semanas la presión arterial y puede continuar mostrando efectos antihipertensivos adicionales en los siguientes 12 meses. Una vez que se logra el control de la presión arterial, es razonable prever una lista con unos meses más tarde, ya que aún no se ha demostrado ninguna diferencia en el control de la presión arterial a intervalos de 3 o 6 meses. Sin embargo, la frecuencia dependerá de la severidad de la hipertensión, la urgencia en el control de la presión arterial y la comorbilidad del paciente. Considerando en cambio pacientes con una presión arterial normal a alta e hipertensión de bata blanca, estos deben ser revisados al menos una vez al año para medir la presión arterial en consulta, fuera de consulta también, y reevaluar el perfil de riesgo cerebrovascular. Un último tema de fundamental importancia es el relativo a la adherencia terapéutica del paciente en la terapia antihipertensiva. Como se mencionó anteriormente, la evidencia actual considera que la mala adherencia terapéutica y la inercia del médico son los principales determinantes del mal control de la presión arterial en pacientes hipertensos. La interrupción temprana de la terapia y el uso de las dosis subóptimas en los regímenes prescritos son los aspectos más comunes en el cumplimiento deficiente del tratamiento. Entre las principales barreras para la adherencia se encuentran las actitudes del clínico, del médico, las creencias y las opiniones del paciente, la complejidad y la tolerabilidad de las terapias y el sistema de salud, además de muchas otras. Y es importante evaluar la adherencia con un enfoque de no culpabilización del paciente, fomentando una discusión abierta para identificar las barreras específicas que limitan la capacidad del paciente para seguir las recomendaciones del tratamiento. El médico debería proporcionar información sobre los riesgos de la hipertensión y los beneficios del tratamiento, establecer una estrategia de tratamiento de acuerdo con el paciente y proveer comentarios de mejoras conductuales y clínicas, evaluar y abordar las barreras individuales al tratamiento, colaborar con otros profesionales de la salud
y en caso del paciente, sobre los que podemos actuar a través del autocontrol, la participación de sesiones de grupo, estrategias motivacionales y uso de recordatorios, apoyo familiar y social o de enfermería. En la terapia debe ser lo más simple posible y preferir medicamentos de administración de una vez al día. También para resolver esa parte de la carga económica del paciente. El sistema sanitario debería apoyar el desarrollo de los sistemas de monitoreo, financiar la colaboración entre profesionales de la salud y promover la accesibilidad de los medicamentos y el reembolso de algunos otros. Concluimos con algunos mensajes para llevar a casa, y es que el tratamiento de la hipertensión incluye intervenciones en el estilo de vida y terapias farmacológicas. Aunque muchos pacientes hipertensos requieren de terapias con medicamentos, las intervenciones del estilo de vida pueden retrasar las necesidades de algunas drogas y además potenciar el efecto de otras. Además, algunas intervenciones en el estilo de vida tienen beneficios adicionales en la salud cardiovascular global. Las exenciones para iniciar la terapia antihipertensiva tienden que ser bastante estrictas, y es considerando el importante impacto de hipertensión en la salud de la población. En particular, se recomienda el inicio de la terapia de menor a 80 años en pacientes con las características que ya habíamos mencionado anteriormente. Y un aspecto importante en el tratamiento de la hipertensión se refiere a los objetivos de presión a perseguir, que siempre deben ser equilibrados y tener siempre los beneficios potenciales con los eventos adversos relacionados con ellos. Es de suma importancia que se logren tasas más altas de control de la presión arterial. De hecho, considerando actualmente que menos del 50% de los pacientes en terapia alcanzan un objetivo de menor de 140 milímetros de mercurio. Y esta condición se debe principalmente a dos factores, que es la inercia del clínico y la escasa adherencia terapéutica. Dado que la monoterapia a menudo es inadecuada para lograr un control adecuado de la presión arterial, las terapias combinadas deben preferirse en primera línea, favoreciendo el uso de combinaciones de píldoras únicas para aumentar la adherencia terapéutica. Y las únicas excepciones a esta regla están representadas por los pacientes de hipertensión grado 1 de bajo riesgo, que son, los de bajo riesgo exactamente, y también se clasifican en esta área los muy ancianos y los sujetos frágiles. Y se introdujo un algoritmo simplificado para pacientes con una hipertensión no complicada y para la mayoría de los sujetos hipertensos, que prevé el uso de asociaciones a la vanguardia de los medicamentos dichos anteriormente, pasando luego a asociaciones triples de esas clases de fármacos. Y actualmente se cree que la edad biológica que más tiene cronología, junto con la fragilidad y la independencia, son los principales determinantes de la tolerabilidad y el beneficio de la terapia antihipertensiva en los ancianos. Incluso en personas muy ancianas se ha demostrado que la terapia antihipertensiva muestra beneficios en términos de la reducción de la morbilidad y la mortalidad cardiovascular. Y muchas gracias por su atención. Les recordamos que estos videos usted lo puede encontrar en PrepMirTube, en la página de inicio, y también en YouTube lo puede buscar, y tenemos las aplicaciones por Android y por iOS para que pueda estudiar desde cualquier plataforma. Así que nos vemos en la siguiente video lección.